Siria, la historia perdida. Siria es un país rico en yacimientos arqueológicos. Es uno de los más antiguos puntos de encuentro de civilizaciones. Desde este sitio extrajimos cerca de 40 vasijas y descubrimos 4 tumbas. Creo que un jarrón como este podría costar entre 12.000 y 15.000 dólares en el mercado negro. Se sabe que el Estado Islámico tenía su propio departamento arqueológico. Emitían permisos. La mayor parte de lo que se desenterró y saqueó en todo el país durante el reinado de ese pseudoestado terrorista se encuentra ahora en Europa o Estados Unidos. En el 2011 estalló la guerra en Siria. Lo que comenzó como una guerra civil se convirtió rápidamente en confrontaciones entre el ejército sirio y combatientes extranjeros y grupos terroristas como el Estado Islámico, respaldados por países occidentales. Durante la guerra, Siria sufrió daños colosales. Millones de personas se vieron obligadas a huir del país. Los terroristas se beneficiaron enormemente del conflicto. Bajo la dirección de sus manipuladores occidentales, saquearon el patrimonio cultural e histórico de esta antigua nación. Justo antes del derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre del 2024, conseguimos llevar a cabo una investigación en Siria. Rastreábamos objetos culturales robados del país, atravesamos campos de minas y descendimos a túneles subterráneos. Lo que descubrimos nos conmocionó. Descubrimos que algunos de estos tesoros culturales robados se venden abiertamente en mercados occidentales. Además, descubrimos quién roba estos artefactos, cómo lo hace y quién los introduce de contrabando para venderlos en mercados europeos y estadounidenses. A mis espaldas está la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Latakia y respectivamente la base aérea de Khmeimim de las Fuerzas Armadas de Rusia. Los militares rusos se encuentran en Siria desde el 2015. Las nuevas autoridades de este país tienen intención de seguir cooperando con Rusia y preservar sus bases militares en Khmeimim y Tartus. La ayuda económica de Rusia podría seguir llegando a Siria a través de estas bases. Además, Rusia puede ayudar a las nuevas autoridades en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, cuyos militantes continúan literalmente devastando y saqueando Siria. Inicialmente había grupos armados que se aislaron en ciertas zonas que estaban fuera del control del gobierno sirio. Estos grupos empezaron a saquear artefactos antiguos. Como por ejemplo, hablo de la zona del noreste de Siria, de las ciudades de Ebla y de Mari, también de Apamea. Y en Palmira, el ministro tomó medidas para proteger el museo y el vecindario de Palmira en general. En el recinto funerario del sudeste había 3 enterramientos restaurados, entre ellos monumentos presentados a los visitantes. Cuando estos van a Palmira, visitan los sepulcros del sureste, una tumba donde han sido halladas estatuillas. Nuestro departamento enterró estos artefactos para protegerlos, temiendo que pudieran ser robados. Pero en el 2013, grupos criminales irrumpieron en estos sepulcros, cavaron túneles para llegar a las estatuillas y las robaron. Nos encontramos en las ruinas del templo del dios Baal. Baal era la deidad suprema en Oriente Medio, un dios muy famoso y venerado. Como se puede ver, el templo es enorme. Era una construcción majestuosa. Desgraciadamente, cuando llegaron los bárbaros del Estado Islámico, este templo fue saqueado.
Para ocultar el crimen, para poder vender aquellas obras de arte robadas, destruyeron el templo. Estamos en el Museo Nacional de Palmira. Estos objetos exhibidos son probablemente lo único que queda de la colección más rica de tesoros históricos. Miren este bajorrelieve antiguo que quedó de la época de Zenobia, la reina de Palmira. Si prestan atención, verán que todas las cabezas y las caras están destrozadas. Lo hicieron los militantes del Estado Islámico. Este retrato es lo único que queda en este museo de su director, Khaled al-Assad, que fue asesinado por militantes del Estado Islámico porque él intentaba impedir el saqueo de los tesoros culturales de Palmira por los yihadistas. Él se negó a abandonar Palmira cuando llegaron los terroristas del Estado Islámico, diciendo: si me voy, no quedará nadie en Palmira, así que no me iré. Moriré en Palmira. Como sus palmeras, moriré de pie. Fue detenido por 27 días. Lo golpearon y torturaron para que revelara dónde estaban escondidas las antigüedades. Pero les respondió firmemente: no, no les diré nada. En marzo del 2017, tras la liberación de Palmira, consideramos terminada nuestra guerra contra el Estado Islámico. Fue una victoria decisiva. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció su victoria sobre el Estado Islámico, vinculándola a la liberación de la ciudad de Al-Raqqa. Pero a diferencia del ejército ruso, los estadounidenses en realidad habían llegado a un acuerdo con los militantes del Estado Islámico, permitiéndoles partir sin obstáculos y desaparecer en las vastas arenas y los desiertos rocosos de Oriente Medio y Oriente Próximo. Soy licenciado en Ciencias por la Universidad Al-Baz de la ciudad de Homs. He vivido toda mi vida en Palmira. Nací y crecí aquí. Nos encontramos en el sitio donde los miembros del Estado Islámico mataron a los rehenes, ¿cierto? Así es. Fueron los hijos de los miembros del Estado Islámico. Ellos fusilaron a los rehenes aquí. Usted ha mencionado que el Estado Islámico estaba saqueando tesoros culturales aquí. ¿Sabe cómo se llevaron los objetos del patrimonio histórico de Siria? ¿Quizás hubiera algunos extranjeros implicados en el saqueo? Sí, había algunos europeos aquí. Se llevaron las antigüedades más valiosas, cooperando con arqueólogos del Estado Islámico. Definitivamente eran europeos y hablaban inglés entre sí. Cuando llegaron en el 2014, el Estado Islámico no comenzó inmediatamente las excavaciones. Emitieron permisos. Estos permisos aún existen y las autoridades que los expidieron son conocidas. Los documentos se llamaban pilares de arqueología. Permitían robar y realizar excavaciones ilegales. Luego se llevaban los artefactos y los sacaban de contrabando a través del Estado Islámico a distintas partes del mundo. Los miembros del Estado Islámico son terroristas sin educación. Sin embargo, tienen una agenda y la organización cuenta con gente de Europa, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos
y otros países. Entre ellos, hay especialistas en arqueología, arquitectura e historia. Indican a sus subordinados los lugares exactos que deben saquear y los objetos de importancia histórica que deben llevarse. Esto es exactamente lo que ocurrió con las estatuas de Ishtar, Baal y muchas otras esculturas de valor histórico. Estamos en las afueras de la ciudad siria de Sarakib, justo en el lugar donde se encontraba la antigua ciudad de Oriente Próximo de Ebla. Ebla es contemporánea de Babilonia y Jerusalén. Aquí se encontraba el templo más grande dedicado al dios antiguo Dagón o Dagán. Antes de la guerra, tanto organizaciones sirias como internacionales llevaban a cabo excavaciones activas en Ebla. Sin embargo, las excavaciones se detuvieron debido a los intensos combates que se produjeron en el área. Incluso hoy en día, la zona sigue llena de minas y proyectiles sin detonar. Hay que tener muchísimo cuidado al caminar por aquí. En el 2012 la guerra llegó también a Alepo. Los enfrentamientos armados en la antigua ciudad duraron 4 años. Antoine Macdis, un documentalista local, relató que durante todo ese tiempo en la ciudad se produjo el saqueo de sus tesoros antiguos. Guiados por fuerzas externas, los terroristas buscaban obras maestras históricas, probablemente con la información proporcionada por alguien desde fuera. Esta es una tienda de seda. ¿La ruta de la seda? Sí. Esta es la calle principal para el comercio de seda. Esta es la Madrasa al-Halawiya, anteriormente Catedral de Santa Elena, la gran catedral bizantina de Alepo. Se ven claramente signos de excavación. Ahora la unidad de ingeniería está trabajando para reconstruir todo y rellenar los hoyos. Había una fosa en este lugar y otra más grande por aquí. Toda esta tierra salió de allí. Cavaron justo aquí, debajo de esta columna. Nadie conoce bien la historia de esta columna. Estas columnas son las originales y tienen por lo menos 1000 años de antigüedad. Hoy en día se pueden encontrar muchos de estos objetos, hasta por internet. Algunos objetos históricos sirios los subastan en la red. Y por ejemplo, así como en Rusia es fácil encontrar agua en cualquier lugar, en Siria se pueden encontrar piezas arqueológicas por todas partes. Esta lámpara de cerámica cuesta $75. Tiene un número de inventario de museo. Probablemente fue robada de uno. No tengo idea de dónde la robaron. Aquí se ve la marca Siria M o Siria N. Siria M. Es imposible calcular su valor. No sabría decirte. Pero es de un museo sirio. Tiene un sello sirio. Unos pescadores encontraron este sello en el río Éufrates. Durante la construcción de la presa, en 1969, el gobierno anunció que se llevarían a cabo excavaciones. Este sello es toda una historia que nació hace miles de años. Miles. Desde el inicio de la civilización. Y se vende por... Ni siquiera puedo encontrar palabras para ello. Una cultura, una civilización que es vendida por tan solo $200. Si vas a cenar con tu familia en un restaurante, vas a pagar más de $200. Están vendiendo su identidad y su patrimonio por $200. Es un objeto de valor que tiene 3000 años. Las casas de subastas están implicadas en este delito. Tanto Christie's como las otras son cómplices de quienes saquean antigüedades porque saben que estas han sido robadas. Pero aún así les proporcionan una nueva identidad y nuevos documentos.
Cuando las relaciones políticas son sólidas, el proceso de devolución de los artefactos es más simple. Pero en la situación actual, nadie quiere devolverle a Siria estos objetos de valor. El único país que ha devuelto los artefactos a Siria es el Líbano. Al mismo tiempo, sabemos que algunos artefactos aparecieron en Francia, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Suiza e Italia. Esta es la Biblia, el libro sagrado, el Nuevo Testamento. Fue publicada en 1880 por la imprenta de Beirut. Esta técnica se llama impresión en piedra. Es una impresión inusual y muy antigua. Ala al-Sayed es uno de mis buenos amigos. Dedicó su vida a la preservación de todos los archivos personales de diferentes familias, de fotos, revistas, diarios y libros. Los convertía en archivos PDF y los subía a Internet. Colecciono discos antiguos. Este es un periódico de la época de la Segunda Guerra Mundial, de 1940. Este documento se entregaba a personas que visitaban Jerusalén antes de que perteneciera a Israel. Este papel confirma la condición de peregrino cristiano en Jerusalén. Las personas que viajaban a Jerusalén recibían documentos así. Todo en esta ciudad corría el riesgo de ser quemado. La ciudad sufrió fuertes bombardeos. Era una catástrofe. Y sentí que gran parte de su memoria, como documentos y fotografías que la gente tenía en sus casas o que estaban guardados en instituciones públicas como la Biblioteca Nacional, corría el riesgo de ser quemado y desaparecer por completo. La mayor preocupación durante la guerra fue que los combates afectaron la mezquita de los omeyas. Le prendieron fuego a la mezquita. La biblioteca se quemó. Contenía unos 35.000 libros muy importantes. Yo vi cómo se convirtieron en cenizas. Allí había una biblioteca subterránea que contenía unos 35.000 libros que se quemaron. Hubo una sección donde se robaron y perdieron los planos. Es posible que detrás de las personas que robaron nuestros objetos de valor estuvieran otras organizaciones y que su objetivo fuera el beneficio material, pero no sabían cómo conseguir los libros que necesitaban, así que los grupos armados se convirtieron en una herramienta para apoderarse de ellos. Era una biblioteca enorme. A día de hoy, no sabemos el número de libros que contenía. El mayor archivo islámico ha sido saqueado por completo. Si la guerra hubiera continuado, habrían podido explotar la mezquita y no habría quedado ningún rastro de esta cultura. Eso ya se había hecho. Se bombardeaban lugares para ocultar el gran saqueo que se llevaba a cabo. Al final, la guerra era la excusa. Nadie va a comprobar por qué hay cráteres. Y luego aparecen en los mercados. E incluso recientemente hubo un escándalo porque un mosaico sirio del territorio de Afrin apareció en el sótano de alguien en un estado de Estados Unidos. Él quería venderlo. No está claro cómo logró llevarlo hasta allí, pero es algo que sigue ocurriendo. ¿Pueden ser soldados del ejército de Estados Unidos? Sí, existen indicios. Ghassan Ward es uno de los principales sacerdotes ortodoxos griegos en Alepo. Durante la guerra, e incluso antes de ella, participó en la restauración de la antigua iglesia ortodoxa de Alepo. Se la puede llamar Nuestra Señora de Alepo o la Gran Santa María de Alepo. Es decir, antes de restaurarla, es una iglesia muy antigua. Fue construida en el siglo XV.
Esta iglesia contiene la mayor colección de iconos de la escuela de Alepo. Al principio de la guerra, Ward tuvo algo así como una visión de que esta colección estaba en peligro. Y así él, por iniciativa propia, sacó personalmente estos iconos de la zona de guerra y los escondió en la ciudad para preservarlos. Esta es la Virgen María con una rosa y una manzana. Podemos apreciar la belleza de su rostro, la nariz alargada, las manos delicadas, las manos de una dama. Podemos ver cómo el rostro de Jesús es de niño y hombre al mismo tiempo. Está fechada en 1726. Esas son copias de los originales, aproximadamente 160 íconos. Le voy a contar una historia. Antes de la guerra fui a una de las compañías de seguros para evaluar el coste. Quería asegurar no el local, sino los íconos que había en él. La aseguradora no pudo cubrir el contenido porque su valor era astronómico. Aquí la situación era catastrófica, como en muchos de los viejos distritos de Alepo. Esta zona estaba en la primera línea durante la guerra. Traje cajas que hicimos en forma de ataúdes, como para los muertos. Recopilé todos los íconos y los pusimos en estas cajas. Y a principios del 2013 las trasladamos a un lugar seguro y todavía se encuentran allí. Gracias a Dios pudimos salvar estos tesoros. Organizamos una procesión fúnebre muy grande. Trajeron coches de los servicios funerarios locales. Nos ayudaron a trasladar estos tesoros de nuestra iglesia a otro lugar más seguro. Estos aún los mantenemos escondidos. Cuando la paz y la seguridad vuelvan a este país, los pondremos con orgullo en el lugar que les corresponde. Durante nuestra investigación hemos podido conversar con testigos de aquellos hechos. Algunos de ellos, temiendo por su vida, solo aceptaron ser entrevistados de incógnito. Aseguran que el destino final del contrabando de piezas históricas es Estados Unidos. Soy residente de Manbij. Al principio vivía en esta ciudad y luego me trasladé a Alepo. Las excavaciones y búsquedas ilegales de artefactos y mosaicos antiguos no solo se realizan en Manbij, sino también en otras zonas, al igual que en los yacimientos arqueológicos de los suburbios de Manbij. Generalmente se transportan en helicópteros hacia Turquía y desde las bases militares de allí los pueden llevar a Estados Unidos, Reino Unido u otros países occidentales. Los entrevistados explican que el personal del ejército estadounidense, junto con expertos arqueólogos estadounidenses, sigue realizando excavaciones selectivas en los alrededores de Manbij para conseguir más antigüedades de esta zona. También señalan que las excavaciones, realizadas por especialistas estadounidenses, se llevan a cabo bajo una fuerte vigilancia de militares de las Fuerzas Democráticas Sirias y el personal del ejército estadounidense, que transportan inmediatamente todos los hallazgos a sus bases militares. Logramos rastrear varios vuelos de aviones militares estadounidenses desde bases aéreas de Siria. Por ejemplo, el 23 de diciembre del 2022 tuvo lugar un interesante vuelo desde la base militar de Rumaylan a la base militar de Ramstein.
en Alemania. En Rumailand, a tan solo 10 kilómetros de la base aérea, hay un enorme almacén lleno de tesoros culturales. Una tal Asociación Sirios por el Patrimonio y la Fundación Alip informaron de que allí se guardan más de 20.000 objetos históricos. Los recogen, entre otros, los grupos armados kurdos controlados por Estados Unidos. No es difícil predecir el destino de todos estos artefactos. Quieren cortar el vínculo histórico entre las futuras generaciones y nuestra antigua gran civilización, la civilización de nuestros ancestros, creada hace cientos de años, de la que estamos orgullosos. Nuestras raíces están en esta región. Quieren arrancar las raíces de la población nativa. Los europeos llevan cientos de años haciéndolo, pero si en la época colonial se podía robar y llevárselo todo fácilmente, ahora tienen que contratar a saqueadores, sobre todo en zonas inestables, aprovechándose de la situación y de los conflictos existentes. Los estadounidenses están aquí, aquí y aquí. De hecho, en este territorio ahora tienen no sé cuánto, varios miles de personas. Antes eran 800, pero han aumentado el contingente y así controlan los puntos más importantes. ¿Y qué atrae a Oriente Próximo a estos nuevos cruzados, además del dinero, el petróleo y el control territorial? Bueno, hay que entender que quieren acceder, como se dice, a los orígenes de la civilización. Usted ha mencionado a los cruzados, sí. También se puede recordar a Napoleón, que saqueó Italia y Egipto. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo, el radar del telón.